Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Frecuencia de Cambio, un espacio donde la conciencia nos une. ¿Te has preguntado qué ocurre en el cerebro cuando participas en una constelación familiar? Y más importante todavía, ¿por qué es importante ser consciente de eso para poder tener una dinámica positiva, tanto para el constelador como para quienes participan en este tipo de dinámicas? Nos acompaña una gran entrevistada, ella es Vilma Bustos, psicóloga clínica de la Universidad Católica, es experta en traumas y participa hace mucho tiempo facilitando este tipo de dinámicas, constelaciones familiares. Bienvenida, Vilma, a Frecuencia de Cambio. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Me gusta mucho el nombre que le has puesto, esto de frecuencia de cambio. Tiene mucho que ver con lo que ocurre en las constelaciones familiares. Justamente uno de los objetivos, por lo menos que yo me planteo en las constelaciones que yo realizo, es generar un cambio en la frecuencia neuronal de las personas. Es como que tu título, digamos, de este espacio es como también el inicio de lo que yo justamente les quiero comentar hoy día, de lo que yo hago y de lo que yo he descubierto también como psicóloga clínica, como consteladora y como experta en trauma. Así que me alegra mucho de este título que nos une. Y la primera imagen que te puedo dar en relación a las constelaciones ya es una metodología bien que está muy popular y conocida. Hay mucha gente que también está haciendo constelaciones, que son terapeutas, y la primera recomendación que yo haría a todas las personas que quieran como conocer esta metodología y buscar respuestas es que ojalá el terapeuta sepa de neurociencia y sepa de cómo funciona el sistema nervioso para evitar así que la constelación no sea una retraumatización de tu sistema, de tu experiencia, ¿no? No vuelvas a retraumatizarte, porque ya en la vida hay cosas que han pasado a todos nosotros, sobre todo en la primera infancia, que nos han hecho tener muchos dolores y que principalmente lo que ocurre en la infancia es que tenemos que construir un ego, una personalidad tocada por estos eventos difíciles y que esta personalidad se configura de una cierta manera y en esta personalidad está incluido el impacto en el sistema nervioso de eventos difíciles y ese impacto genera una forma de vivirte a ti mismo, a ti misma y también una forma de vivir en la vida. ¿De dónde sacamos todo esto? Ya se ha visto a través de las neurociencias de que somos sistemas eléctricos que funcionamos, nuestras neuronas son puras fibras nerviosas que, digamos, transmiten y digamos, funcionan como información. Yo cuando invito a mis pacientes a una constelación, yo les defino que una constelación o lo que vamos a hacer es como ir a Google, donde está toda la información del sistema, tanto de su infancia como del sistema familiar, y que esa información está grabada en su cuerpo y Ujú. que al colocar o personas, y esto es una metodología que se hace en grupo, al elegir representantes que van a representar tu sistema familiar, o en el caso individual yo uso unas huellas en el suelo, al intencionar esas huellas va a aparecer información. Y la otra imagen que les doy a mis pacientes es que les digo que todos los seres humanos nacemos en sistemas, ¿ya? La familia en este caso, y que es como un grupo de árboles, un bosque, una familia, es un bosque en que bajo la tierra están todas las raíces interconectadas. Por lo tanto, por eso sabemos la información del bisabuelo, del tatarabuelo, de la bisabuela que murió en el parto, o sea, toda esa información no es que esté atrás y no es que ocurra una magia,
en que aparece la información en el presente, sino que está en el cuerpo de la persona, está en nuestro sistema nervioso, toda la información de nuestros ancestros. Todo esto, ¿cómo lo hemos ido descubriendo? En nuestro sistema nervioso hay como 3 áreas importantes. La primera, que es la más básica, que lo podemos llamar el cerebro reptiliano, que es un cerebro primitivo, que tenemos, es un cerebro derivado o heredado de los dinosaurios. O sea, es de puras sensaciones y es lo más instintivo que tenemos, ¿ya? Y ese cerebro instintivo funciona con estímulos externos que le hacen sentir si hay amenaza o seguridad. Este sistema primitivo es, en términos biológicos, está instalado en esta zona, en el tronco cerebral, y son miles de fibras nerviosas hacia arriba y miles de fibras nerviosas hacia la punta de los pies. Y estas fibras nerviosas, que son miles, funcionan con electricidad. Son las neuronas, ¿ya? Y que tienen sinapsis, y esta sinapsis en lo más básico es electricidad. ¿Cómo funcionan estas neuronas más hacia afuera? Funcionan a través de adrenalina y cortisol. La adrenalina y el cortisol son neurotransmisores que hacen que una persona, ya cuando siente una amenaza, se descargue esa adrenalina y cortisol para luchar, huir o para congelarse. Este sistema es para sobrevivir. Todos nacemos reptiles. Todos los seres humanos nacemos reptiles. Y este sistema, toda la información que le llega, la graba. ¿Cómo la graba? La graba con esta información, con esta electricidad, y quedan grabados como, llamémoslo así, bolitas de electricidad. Entonces un bebé que ha nacido, que tuvo un parto difícil, un bebé que no pudo ser amamantado, un bebé que tuvo una caída, todo ese entramado eléctrico se desorganizó, sobrevivió, pero quedó la carga de lo que no pudo descargar, ¿ya? Porque se generó mucha energía para poder luchar, huir o congelarse. Generalmente en la infancia, en esa época, antes de al año 9 meses, se guarda la información como en sensaciones. Y estas sensaciones, el cerebro también tiene la capacidad de asociar. Entonces asocia, por ejemplo, una caída y justo estaba la presencia del padre y ese bebé genera una sensación que se asocia con la imagen del padre, ¿ya? Y después, con el tiempo, esa grabación está, y a veces hay pacientes que dicen, mira, yo no sé por qué, pero tengo una sensación con mi papá de desagrado. No me habrá gustado. Y hay terapeutas que no saben cómo funciona el sistema nervioso ni el trauma, generan, ¿ya?, la idea de que es posible que eso haya ocurrido, ¿ya? Pero no es verdad, hay una asociación, hay un acoplamiento. Y hay terapias, y ahí es donde entra el trabajo de, por lo menos en mi expertise de trauma, se trabaja desde una mirada que yo tengo que se llama Somatic Experiencing, en que uno va a esos lugares a través de las sensaciones, uno recorre, acompaña a la persona a que recorra esas como lugares donde se siente que hay una energía eléctrica, un dolor, una tensión, una inflamación. Y ahí es tan lindo esto, Jorge, porque uno cuando entra en esos lugares eléctricos, en estas bolitas eléctricas guardadas, aparece información, incluso aparece la imagen, el recuerdo, ¿ya? Y eso es como una primera línea, súper basal, en esta primera infancia, de 1 año a los 9 meses, somos puros reptiles. Pero al año 9 meses se madura una zona que está acá, que es la zona límbica,
que es el área emocional de los seres humanos y de los mamíferos. Principalmente al año 9 meses nos convertimos en gatos, perros, tigres, mamíferos. Y comenzamos a tener la experiencia de las emociones. Y en esta área hay áreas muy importantes como por ejemplo la amígdala, ¿ya? Que no es esta, sino una que está acá, y el hipocampo, ¿ya? Toda esta información que te estoy dando es como la base desde la mirada que yo tengo cuando miro una constelación. Por eso te estoy contando esto, para que sepas de qué se trata como la estructura biológica, ¿ya? Y qué cosas se estimulan, como yo lo hago en la constelación, cómo trabajo la constelación estimulando estas áreas cerebrales, ¿ya? Como estas áreas cerebrales son en la infancia, son muy vulnerables y están en desarrollo, ¿ya? Entonces, para trabajar con el sistema nervioso de otra persona, que es lo que hacemos los terapeutas, en el fondo, hemos de tener mucha conciencia de que cuando uno acompaña a una persona en una terapia, uno va a estar, digamos, estimulando áreas en trauma. Por lo tanto, el nivel de delicadeza que uno tiene que tener para trabajar con otro tiene que ser muy grande, y la delicadeza, desde mi perspectiva, solamente viene desde el amor. La capacidad de amar que tenemos los seres humanos viene del alma, de algo muy profundo dentro de nosotros, y desde ese lugar uno ha de ir a acompañar a otro, ¿ya? Más el conocimiento de lo que significa esto que te estoy contando. Entonces, ¿qué ocurre en esta área emocional? Está la amígdala y está el hipocampo. El hipocampo son como dos caballitos de mar que se desarrollan desde los 2 años, y es el área encargada, imagínate lo importante, del aprendizaje y de la memoria. Entonces, en el hipocampo está grabada toda tu historia infantil. Toda. Ahí está todo grabado, ¿ya? Pero como tenemos esta previa de ser reptiles y de ser como de estar muy desde la amenaza, de la seguridad, dos áreas, digamos, de estímulo, que este hipocampo está conectado también con las respuestas defensivas de este cerebro reptiliano tan básico. Entonces, el niño o niña aprende de que hay ciertos estímulos que hay que primero chequear si son peligrosos o no, en base al reptiliano. Y eso es lo que hace esta parte del cerebro. Viene un estímulo externo, que es pura electricidad, la información viene de afuera. Estos caballitos de mar chequean primero si esa información es una información amenazante o segura. Si es amenazante, busca un CARDEX, viene a mi parte antigua, un CARDEX, y dice, esto se parece, esta foto de peligro, se parece a ese estímulo. Todo esto es rapidísimo, pura electricidad, neuronas dando vuelta, y le avisan a la amígdala, que es la encargada de la emoción, principalmente del miedo. Y la amígdala, que se conecta con estos hipocampos, le avisa a las suprarrenales, que son unos órganos que están sobre los riñones, que hay peligro. Y ahí se secreta noradrenalina y otros neurotransmisores que van directo a esta zona de atrás, bien reptiliana, bien básica, bien primitiva, y le avisa que hay un súper peligro de vida o muerte, por lo tanto hay que luchar, huir, o me congelo para sobrevivir. Y así funcionamos, y esta forma de funcionar es absolutamente inconsciente.
Y tú te estarás preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con las constelaciones familiares, con los padres, con los abuelos, los bisabuelos? Desde la neurociencia se ha visto que se transmite transgeneracionalmente el trauma, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa, y esto es basado en la epigenética, la epigenética dice que sí, que tenemos una herencia orgánica, biológica, pero que esta herencia, al contacto con el medio ambiente, se transforma, pero también se hereda. Entonces, si tú tuviste un abuelo por el lado materno que estuvo en la guerra, toda la vivencia de ese abuelo, en aquella época de muerte, de terror, de hambruna, queda grabado en su sistema nervioso primitivo, queda grabado en este sistema emocional que yo lo llamo cerebro antiguo, así se llama. El reptiliano con el límbico, con el emocional, se llama cerebro antiguo. Y este cerebro antiguo está principalmente funcionando en la infancia, los primeros 7 años, 14, cada septenio, y hasta los 21. Desde alrededor de desde los 5 años, se comienza a desarrollar muy lentamente, ahora un poco más rápido por la estimulación que hay cognitiva, otra área del cerebro que es el prefrontal, que es el encargado humano, es nuestra capacidad de ser humanos. Y va despacito desarrollándose, madurando hasta los 21, que madura esta zona, y eso es lo que nos permite pensar, reflexionar, organizar, secuenciar, ¿ya? Y autodirigirnos en la medida que logramos tener también conocimiento de cómo funcionar en la vida. Entonces, recién a los 21 años, y hoy día recién a los 35, se acaba la adolescencia, ¿ya? Entonces hay una inmadurez en la infancia, hay una inmadurez biológica. Por lo tanto, los niños en este ser inconsciente, en este cerebro inconsciente, tiene dos vertientes para vivir en la vida, para aprender en la vida, para estar en la vida. Una vertiente es toda la herencia epigenética de su historia familiar, y por otro lado, el niño hace copy-paste de la energía eléctrica de sus padres, y en estas fibras nerviosas de sus padres están alojadas estas bolitas traumáticas, y el niño las toma. Entonces, cuando yo trabajo en constelaciones, yo no estoy interesada en saber si a la abuela, a bisabuela, como el detalle. Lo que yo busco en una constelación son patrones. ¿Por qué? Porque el sistema, al escuchar o comentar o decir, o que alguien le diga, es que a tu abuelita, mira, murió y fue violada, tu sistema nervioso se impacta. Por eso el lenguaje usado en toda terapia es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso está hecho para recibir el estímulo, y nuestro sistema nervioso, de acuerdo a nuestra historia, va a activarse en términos agradables o desagradables, o se va a conectar con tus historias traumáticas o las de tu familia. Entonces, una de las cosas que yo hago en mi trabajo es que soy muy cuidadosa en el lenguaje que uso. ¿Y qué ocurre? En una constelación, esta persona intenciona, porque todo esto ya funciona desde el prefrontal, ya somos adultos, vamos a una constelación e intencionamos un tema. Mira, mi tema es que no sé por qué no puedo avanzar.
no puedo tener pareja, no puedo lograr un trabajo, tengo problemas como de, de, permi- de- de autocuidado, ¿ya? Muchas como déficit que yo siento que estoy teniendo en mi vida. Uno lo coloca como tema en una constelación, o tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con los hombres, con las mujeres, con mi vocación, cualquier tema humano. Y el escuchar esa como motivo de consulta, lo primero que yo hago es sentir a la persona, Ujú. ¿ya? Y chequeo en su corporalidad y escucho su tonalidad, ya como que me borro el conocimiento y me dejo desde mi reptiliana, desde mi cerebro antiguo, me dejo sentir lo que le pasa a la persona. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos y de entregarnos información. Entonces, este bosque bajo la tierra con estas raíces no solamente se da principalmente en el sistema familiar, pero se da entre todos nosotros. ¿Te puedo hacer una pregunta justo que tocaste ese tema? He escuchado algunos detractores de las constelaciones que dicen que esto es espiritismo. Ahora, en base a lo que tú me acabas de comentar, no, es simplemente una conexión a ese campo de información que está en el cerebro reptiliano o primitivo, ¿cierto? Y que eso lo podemos hacer y es lo que descubrió Bert Hellinger en el fondo. Pero no Y él no es, sabía esto. claro, pero no estamos hablando de que este es un campo del espiritismo, que a algunas No. personas les preocupa eso, como de dónde me voy a Mira, meter. lo que sabía Bert Hellinger, él no sabe, no supo de trauma ni de neurociencia porque se fue antes al mundo invisible, pero se habla en términos de comprensión. Él no tenía idea de lo que pasaba. Se habla de los campos morfogenéticos y se habla del mono 100. En esa época en que yo estudié, que fue hace 25 años, que fue la primera formación que yo viví acá. Yo soy la segunda generación de los consteladores en Chile. Y se hablaba del mono 100, y la historia del mono 100 es que habían investigadores que estaban investigando a los monos en distintas islas que no tenían conexión las islas unas con otras, o sea, los monos no se conectaban. Y un día, una mona, hicieron como desde lo genérico femenino, una mona que comían todos, qué sé yo, los plátanos y se los comían con cáscara y con arena, una mona, porque le tocó, peló el plátano y se lo comió. Por supuesto, todos los monos la imitaron de su isla y todos comenzaron a comer plátano sin la cáscara. Y los investigadores que iban mirando las distintas islas descubrieron este fenómeno y chequearon, dijeron que increíble. Y otros investigadores de las otras islas dijeron, oye, después que pasó eso, también está pasando acá. Entonces, ellos plantearon de que en el fondo existe un campo morfogenético de información comunitaria y que eso se transmite, ¿ya? Y hoy en día, desde la neurociencia, lo podemos comprobar cómo en que mi sistema nervioso, mi mamífero, habla con tu mamífero inconscientemente y nos conectamos y nos entregamos información. Y que esa es la manera de que tenemos los seres humanos y los mamíferos de interconectarnos, ¿ya? Y Ujú. por eso, si pasa algo en Japón, acá hay una conexión también y nos pasa algo acá. O sea, todo está interrelacionado. A nivel espiritual, eso ya también lo sabemos. Sabemos que tenemos habilidades espirituales. Las personas que están en caminos espirituales saben esto, de que en la medida que uno va limpiando el organismo, limpiando, digamos, educando al ego, desintoxicando tu corazón, en estados espirituales, en estados que significa estados espirituales, lograr estados de paz, lograr estados de condiciones como atributos divinas como la paciencia, la compasión, y que tú te vas transformando y dejas tu animalidad como la educas, van a emerger en ti, ¿ya?
atributos divinos superiores, humanos, verdaderamente humanos. Entonces, ¿qué pasa en las constelaciones? Pasa eso, que estamos todos interconectados. Se están haciendo investigaciones hoy día. Yo sigo harto a la Nazaret Castellano, y ella, en las investigaciones en que está, ella es budista, no sé si la ubicas. Ella es budista y es una científica y ha transmitido todas las neurociencias como más en el común y corriente, lo ha puesto más, digamos, posible de comprender, que un grupo de personas que se reúnen con una misma intención, al poquito rato sus corazones comienzan a pulsar en el mismo tono, ¿ya? Y eso es la conexión. Y si además intencionamos de querer ver y de sentir lo que te pasa a ti, somos capaces de percibir la historia del otro, ¿ya? Y eso es una constelación. Una constelación es un constelador que tiene la capacidad de percibir, de sintonizar en base a un motivo de consulta, en base a una intención, y este campo morfogenético o esta información que tiene el constelado es transmitida y es sentida no solo por el constelador, sino que por los representantes que están ocupando los lugares de su familia. Es algo absolutamente humano y más, no solamente humano, es bien mamífero. O sea, nuestro ser mamífero, nuestro cerebro antiguo es capaz de captar, al igual que un perro, que viene un terremoto en 2 días más. Pero, y aquí está mi trabajo con trauma, los seres humanos, como hemos vivido experiencias difíciles, traumáticas, se nos desorganizó este sistema de información. Y entonces nos desconectamos del sentir este instinto y esta emocionalidad inconsciente. Y aquí está donde es mi apuesta, en términos de lo nuevo de las constelaciones, mi apuesta es que en mis constelaciones yo apunto a relatarle a la persona la información que está en el campo, que aparece allí, para que esa información que yo relato vaya a su prefrontal, y desde su prefrontal va a haber conexiones con estas zonas inconscientes, con la amígdala, con específicamente una zona que se llama corteza cingulada, que es la encargada, es un área que está encargada de traer lo inconsciente al consciente. Esa área también está encargada de la autoestima. En esa área del cerebro está grabado todos los mensajes que recibimos en nuestra infancia acerca de nuestra identidad. Y esa zona es súper sensible porque tiene grabaciones traumáticas de eres un tonto, tú no puedes, mira qué mal educado, todo lo negativo que tus padres, porque también tenían trauma, o el colegio, se grabaron ahí, se encriptaron, ¿ya? Otra área del cerebro es la ínsula, y la ínsula está muy conectada con lo que es tu identidad, quién soy yo. Todas estas áreas están interconectadas eléctricamente y hablan y conversan, y es increíble como la danza que hay interna. Y desde la conciencia prefrontal, la información que yo voy entregando en una constelación llega a esta zona y yo tengo la certeza de que esa persona va a recibir este estímulo eléctrico a través de mis palabras y mi voz, y va a conectarse con estas áreas de su cerebro donde está la información inconsciente. Y al recibir la información de, por ejemplo, la persona está arriba de las patitas de su mamá y yo le digo, percibo que tu mamá tuvo una infancia difícil, acá percibo que tu mamá fue una niñita muy sola y que vivió mucha pobreza. Esa información que yo entrego, que yo percibo, llega al prefrontal del consultante, y el consultante
inconscientemente esta corteza cingulada conecta con esa información por electricidad, y la corteza cingulada, que sí sabe, porque está esa información adentro de sí, le dice sí. Y la persona que recibe esa información se acuerda y dice, oye, sí, ahora que me acuerdo, mi mamá me decía que en su infancia no tenía zapatos, no tenía esto, y aparecen memorias que la persona tiene guardadas, que no las asociaba, y yo agrego un poquito más y le digo, tu familia, por la parte de tu mamá, ¿tú sabes si murió alguien a través de un accidente? No, no, que yo sepa, no, no, no. Date tiempo, le digo yo, para percibir en el cuerpo esta información y esta pregunta. Oh, dice la persona, ahora que me acuerdo, claro que sí, po. Mi abuela, por lo que me contaba mi mamá, mi bisabuela era inválida, tuvo un accidente muy temprano, después que nació sus 5 hijos, tuvo un accidente y quedó inválida para el resto de la vida. ¿Ya? Y yo voy con esa información hilando un tejido que es como generar piezas del puzzle inconcluso que el consultante trae. Y entonces yo le digo, mira, eso es un patrón en que lo veo en ti, de acuerdo a tu motivo de consulta, que tú me dijiste en tu motivo de consulta, que a ti te costaba dar pasos en la vida. Mira qué lindo, esto es poesía ya. ¿Ya? Y la persona dice, oh, es cierto que yo te dije eso, y me dice, yo siento que me cuesta dar pasos en la vida. Y yo le digo, mira, ahora ya tenemos el patrón. Tu alma está conectada con tu bisabuela que quedó en silla de ruedas, y tu alma amorosa de niño o niña, estás en una lealtad profunda con ella. Y tú le estás diciendo, abuela, como tú no puedes caminar, yo te acompaño y yo no camino como tú. Y eso se llama, dentro de las constelaciones, una identificación, una dinámica de identificación. ¿Y cómo? ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo lo explicamos desde las neurociencias? Esa información fue transmitida, no se transmitió la invalidez, el accidente, se transmitió el patrón, la vivencia traumática de esa bisabuela hacia adelante, epigenética. Se transmitió la información, y esa información la recibió esta bisnieta, y esa información eléctrica le impide avanzar. ¿Qué se hace en una constelación? Cuando descubrimos la dinámica, ponemos a la bisabuela, en ese caso yo me pongo como la bisabuela, y la bisnieta le dice, abuela, te veo y te reconozco, te doy un lugar como bisabuela inválida, veo lo difícil que fue para ti esa situación, y te pido por favor que me liberes de esta identificación que tengo contigo, porque yo soy solo tu bisnieta y yo soy pequeña para llevar tu dolor y tu limitación. Y lo lindo de lo que pasa con los ancestros, Jorge, acá, y en mi experiencia, es que todos estos ancestros que han vivido cosas muy difíciles, guerras, invalidez, muerte, etc., ninguno quiere que sus posteriores vivan lo que ellos vivieron. O sea, ocurrió por la epigenética, porque así funcionamos los seres humanos para ir hacia la vida. Y la bisabuela le dice, querida bisnieta, por favor, esto es mío. Esto es mi maleta de viaje. Es parte de mi destino. Yo lo único que anhelo es que tú quieras ir a la vida, tener fuerza y en tus piernas y en todo tu ser para ir a la vida. Por favor, esto es mío, no lleves mi maleta.
¿Qué estamos haciendo acá con estas frases? Le estamos diciendo al cerebro del consultante que esa electricidad se puede descargar, primero, que no le pertenece, que no tiene por qué llevarla, no es propia de ella, que eso ocurrió allá atrás en el pasado y que hoy día en el presente su abuela no quiere que, su bisabuela por amor, no quiere que ella lleve eso, que eso ya pasó. Y eso es parte de lo que ocurre en nuestro sistema nervioso con los traumas. Una de las como secuelas de un trauma, de un evento difícil y que se te desorganizó tu sistema nervioso, es que te desconectaste y te quedaste pegado en memoria, en una memoria traumática. Pero sobreviviste. Pero hay una parte tuya que está ahí fija con esta bolsita de electricidad. Y esa bolsita de electricidad es lo que pasó para adelante. ¿Por qué pasa para adelante? Para proteger a los posteriores para que no les ocurra lo mismo. Pero al final esa protección como bolsita eléctrica resulta ser al final una carga. No ayuda a los posteriores. Y aquí hace mucho sentido eso que tú dices de que la mente a veces no alcanza. Y es ahí donde hay que tener una herramienta como las constelaciones que te ayude a llegar a esa profundidad, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que cuando uno en la infancia, en este sistema vulnerable, recibe información, impactos difíciles con papá y mamá, que es lo que más se centra en la metodología de las constelaciones familiares, mi desregulación queda fija en mi papá y en mi mamá. Pero como mi sistema nervioso saca fotos, pero son fotos con una máquina de fotos muy primitiva, no es capaz de ver todo lo que ocurrió en el sistema en relación a papá y mamá. Es una de las cosas que yo hago en mis constelaciones, es que les muestro a las personas, mira, llegan, mi mamá no me quiso, yo soy una niña rechazada, me abandonaron, mi papá fue infiel, todos los dramas que vienen de la psicología tradicional y que siguen dando vuelta, que yo no estoy de acuerdo con seguir dando vuelta con los temas traumáticos y repetitivos, sino que nuestra tarea hoy día es saber que hubo un estímulo externo difícil que impactó tu sistema, que tu sistema quedó traumatizado, congelado, con la energía del trauma, que no pudiste descargar, porque esa energía se descarga, pero el niño no pudo descargar eso y quedó la caída con la foto del padre. Entonces mi papá nunca me protegió. Y eso no es verdad, porque si sobreviviste es porque sí hubo o una mamá o una sustituta mamá o un papá o un sustituto papá o alguien que te sostuvo y sobreviviste. Entonces sí recibiste amor, tal vez no directamente de tu padre o de tu madre, pero todos los seres humanos hemos crecido y evolucionado porque existe el amor que te sostuvo, de distintas formas, ¿ya? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo voy a una constelación, yo le digo a mis pacientes, le digo, mira, una constelación es que tú traes un puzzle que te faltan piezas. Y aquí vamos a mirar las piezas, yo las voy a mirar, que las puedo ver, tú no las puedes ver porque estás congelado en trauma, te quedaste así asustado, en miedo, en vergüenza, energía de trauma acumulada en tu cuerpo. Yo te voy a ir relatando las piezas que te faltan y tú vas a ir viendo si te calzan. Y ahí es cuando esto del prefrontal y la corteza cingulada y la persona, yo voy viendo cómo van calzando, porque su cuerpo me va avisando si eso calza o no. ¿Cómo me avisa el cuerpo de mis pacientes? Así, mira, acá aparece tu mamá o esta bisabuela inválida
y tú estás llevando esa invalidez inconscientemente por amor a tu bisabuela. ¡Pum! Hace la persona. Aparece una respuesta involuntaria de descarga y de alivio. ¿Eso es como el bioshock de la biodecodificación? No conozco esa Ah, herramienta, pero imagino que tú que hiciste digamos, la conexión es posible, que sea una descarga de la energía traumática que permite que el sistema se reconecte. Entonces, ujú, una constelación hoy día llevada con la mirada de la neurociencia, con la mirada del trauma y con la mirada de que siempre existe el amor en tu vida, te permite salir de las constelaciones desde este lugar muy liviano, muy liviana, aliviada, con una visión de tu sistema familiar, de tu mamá y de tu papá, compasiva, ujú. con una mirada de ti misma y de ti mismo amorosa, porque también en las constelaciones rescatamos a los niños heridos y yo los invito a que se junten con los niños saludables, porque no sé si has visto en mi Instagram que yo coloco que hay un niño herido, una niña herida, pero hay un niño y una niña saludable, pero están sin conectarse por el trauma. Entonces, la constelación conecta, tiene la tarea de conectar que sí sufriste dolores, pero también sobreviviste porque hubo amor. Ujú, Por ejemplo, Bert Hellinger hablaba, una de las dinámicas con la madre, él hablaba del amor interrumpido. Entonces, como la mamá no tuvo conexión con su mamá y así para atrás, las distintas mujeres, y yo hice un cambio, yo soy bien como creativa y he ido mirando las dinámicas de una forma distinta a Bert Hellinger, porque el Bert Hellinger es él y yo soy yo, y yo tengo información de trauma que él no tenía, y yo lo llamo, esa dinámica ya no amor interrumpido, porque si hubiese habido amor interrumpido, la persona, el niño se muere. Entonces lo que yo hablo es de amor intermitente, en que hubo momentos en que tu mamá te amó, te sostuvo y te contuvo, y hubo otros momentos en que no pudo. Entonces, en la constelación, yo le muestro a esa persona, le digo, sí, es verdad, tienes un niño herido, en que tu mamá no estuvo en la casa, esto es, sí, sí a todo, sí a ese niño herido, porque es cierto, está su desregulación en el cuerpo, se ve, pero mira, también tuviste una madre que te tuvo 9 meses, estuvo en cama 8 meses para que tú estuvieras vivo, que tuvo un parto en que tú naciste de podálica y casi se murió, y que le pidió al cielo quedarse viva para sostenerte. O sea, si eso no es amor y no es un amor que existió y que existe todavía, yo le digo, no sé lo que sería el amor entonces. ujú. Cuando yo le relato esto a las personas, se conectan con esas áreas del cerebro, el hipocampo, que tiene guardadas todas las memorias de amor que existieron en nuestra infancia, pero que están en fondo, no están en figura, porque las imágenes que están en figura son las traumáticas. Mm. Y entonces Vilma, mi tarea es lograr que las personas vean las memorias de amor. una vez que pasa esta experiencia de la constelación, esto ya es la perspectiva del consultante, viene un trabajo posterior, que es el esfuerzo de conciencia. En ese sentido, ¿qué es lo que sugieres tú a las personas? Y la otra consulta que te quiero hacer es desde la parte del constelador, ¿cierto? Muchas veces las personas terminan con dolor de cabeza o no fue una buena experiencia la constelación y tiene que ver con revivir los traumas, por lo que yo he escuchado en algunos de tus en vivo. Entonces me parece súper relevante, habiendo entendido ya qué pasa en el cerebro en una constelación, hacer un doble clic en estas dos cosas
porque en el fondo es como la tarea para la casa. O sea, lo primero que yo le diría a un constelador es que sí o sí tiene que tomarse a sí mismo y llevarse a sí mismo hacia el amor. O sea, un constelador no trabajado no puede ver más allá de lo que uno ha trabajado consigo mismo, ¿ya? Y la base que yo tengo es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de reesculpir nuestro cerebro, ¿ya? Hay algunos sistemas nerviosos, porque tenemos igual también destinos distintos y difíciles. Hay personas que vienen a este mundo con sistemas nerviosos dañados, que es muy difícil que tengan conciencia. El otro día me tocó una constelación que tuvieron 10 hijos y 3 hijos con eh, daño cerebral, 3 hijos, en que eran todos niños de 13 años, siendo que eran hombres de 30, 40 y X años. O sea, un sistema familiar que trajo esa información. Eh, esos destinos difíciles, familiares, la mirada que yo tengo es, wow, cómo el gran diseñador enseña o quiere mostrarle a esta familia la apertura del corazón, porque solamente un corazón grande, tanto de mamá, de papá, de hermanos, puede fluir en ayudar y en sostener a 3 seres humanos que les tocó un cerebro con limitaciones, ¿ya? Y esa es la prueba de esa familia. Algunos la pasan, otros no. Y en relación al constelador, es muy importante la autorregulación del constelador. O sea, es muy importante que el constelador haga un trabajo consigo mismo de trauma, de sus propios traumas, de que sea una persona que esté constantemente descargándose biológicamente, como uno se descarga con deporte, en el arte. O sea, uno tiene que buscar medios desde el autoconocimiento, qué me hace bien a mí, qué me autorregula, qué me da paz, qué me da calma. Y desde ese lugar de calma, de centro, de autoconocimiento, eh, tener recursos para sostenerme y poder sostener a otros. Entonces, si yo estoy sobrecargada con mucho estrés, el paciente te lee. Esto no es que uno solamente lea al consultante, el consultante también te lee. Y el consultante, si percibe que el terapeuta está afuera pero por dentro eléctricamente está, va a ser difícil esa constelación para esa persona, porque va a activar esta energía traumática del terapeuta, va a activar inconscientemente estados infantiles del consultante, de padres que eran así, súper violentos, y va a generar una retraumatización inconsciente. Y más aún, si además en la constelación la habla y dice, no, tu papá era un infiel y se aprovechaba de las mujeres, a ver, peor. O sea, yo vengo con una información eléctrica activada. La tarea del constelador es ser capaz de percibir la cantidad de carga energética traumática, calmarla y transmitirle algo nuevo, ¿ya? Y somos capaces de transmitir amor, pero para transmitir amor uno lo tiene que conocer primero uno. Uno tiene primero que conocer la calma. Uno tiene que saber que si respiro 3, inhalo 3, mantengo la respiración, exhalo 5 y mantengo la respiración, mi angustia se calma. O sea, ahí viene la segunda patita, que es qué hacer después de una constelación. Y yo les muestro a mis pacientes y les digo, mira, aquí tu conciencia y tú tuviste una conexión con tu inconsciente, aquí hay información preciosa que te estás llevando. Si te das cuenta, tu papá, si se fue cuando tenías 3 años, no fue porque te abandonó a ti, sino que porque
salvó a tu mamá y te salvó a ti de su propia violencia y se fue por amor. Esa es la verdadera causa de por qué tu papá no estuvo en tu vida presente. ¿Y cómo te lo puedo confirmar? Porque bueno, me dijiste ahí en la entrevista que tu papá todavía te sigue ubicando por Facebook. Eso es amor. Eso es amor, por ejemplo. Y como el niño tiene esa información adentro, el niño puede decir, sí, yo sigo amando a mi papá y es cierto lo que ella dice. Es como diálogos inconscientes en el consultado. Y que ocurra allá afuera, efectivamente hay cambios. Porque si uno cambia la vibración, ya, la frecuencia, uno va al lugar, a la familia de uno y cambia la frecuencia. Pero yo les digo, eso no basta. Va a cambiar, van a haber cambios. A mí me ha tocado personas, hoy día me tocó una persona, yo te vi hace 3 años atrás, y le pregunto, ¿y hubo un cambio? Sí, me dijo, me cambió la vida. Mi papá apareció, mi mamá, no, un cambio increíble. Pero ahí yo les digo, te toca a ti en tus manos ahora, como adulta, hacerte cargo de tu niño herido, darle espacio a tu niña sana, a tu niño sano, pero tú eres responsable de tu cableado eléctrico presente. Y a todos les doy ejercicio para estimular dopaminas, neurotransmisor de la motivación. Les doy una receta de triptofano, que es un estimulador de la serotonina a nivel digestivo, que es el neurotransmisor que sirve para tener ánimo y no deprimirse. Les digo que lean un cuento acerca de los padres para ampliar el amor hacia sus padres. Les planteo que lean un libro que es autoterapia de una línea budista, neurocientistas, y les doy tareas para la casa. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, atendí a una chica que quería constelar, tenía un drama difícil en el presente, y la sostuve, la contuve, le estimulé áreas de su cerebro para que se calmara, para que saliera de la angustia, y ella bajó, yo le dije, tienes que hacer estas tareas, y me dijo, pero es que yo vine a constelar. Yo le dije, sí, sí sé, pero tú no estabas en condiciones para recibir más información, tú estabas con la vasija llena. Habría sido una falta de ética profesional, desde una falta de amor de mi parte, haber abierto un campo de información que yo lo veo y que te habría dañado porque tú no tenías hoy día condiciones biológicas y emocionales para recibir esta información. En ese sentido, Vilma, ¿qué personas no es aconsejable que constelen antes de que resuelvan su problema? Si pudiéramos decir algunos casos, algunos perfiles. Por ejemplo, tú mencionabas que a los 35 años termina como la adolescencia. No sé si lo ideal es constelar después de los 35, por ejemplo. Se puede constelar a cualquier edad. Yo constelaba hasta guaguitas. Imagínate. Un ejemplo lindo, una mamá adoptó un bebé de 4 meses y lloraba y lloraba y lloraba, no podía tranquilizarse ese bebé. Y le dijeron, llegó a mi consulta, fue una experiencia muy linda. Efectivamente el bebé no podía estar quieto, abrimos la constelación y apareció la madre que lo dio en adopción, que estaba absolutamente deprimida, esa mujer, ¿ya? Hicimos el movimiento de sanación con la madre adoptiva, le agradeció a esa madre, la ayudamos también en términos de desearle un bienestar, de bendecirla a esa madre que entregó en adopción, y el bebé se fue calmando. Y después yo le dije, por favor, así en mi parte curiosa, le dije, perdóname, pero yo quiero saber qué pasa con esto, porque... Y me escribió, me dijo, el niño durmió toda la noche. O sea, que la madre adoptiva haya incluido a la madre, digamos, biológica con amor para el niño fue la conexión. Fue lindo. Y así tengo varios ejemplos de bebés en constelaciones que ha funcionado mucho y muy lindo. Yo diría que todos los seres humanos
si tienen la intención de conocerse, de avanzar en la vida, pueden pedir una constelación. Yo en ese sentido no soy muy exigente. Hay personas que llegan y dicen, mira, no tengo idea qué constelar, me pagaron esta constelación y yo me conecto a nivel como del alma y digo, su ego ni idea tiene, pero me conecto y le pregunto a su alma. ¿Y qué hago? Le digo, mira, como no sabes, probemos qué puede ser esto. Colócate acá y tú vas a representar tu propia alma. La persona se coloca y hay cosas que un constelador sabe como de cómo se instala el cuerpo del representante y esta persona mira hacia el suelo y yo percibo que tiene una tristeza gigantesca. Y le digo, mira, en la metodología de las constelaciones, cuando se mira al suelo, se está mirando a alguien que murió y se tiene el impulso hacia la muerte. Y le pregunto, ¿tú estás pasando por un duelo? ¿Tu familia, tu mamá, alguien de tu familia tuvo un duelo? Y la persona brota en lágrimas y dice, se me acaba de morir tal persona, acabo de romper con mi pareja. Y yo, bueno, la siento y le digo, esto apareció, veo que la persona que te regaló esta constelación te ve esto y le pregunto, ¿sabías que tú estabas así en este estado? Eh, y bueno, ahí viene la verdad del alma, dice, sí, pero me estaba haciendo la loca. Mm. Y ahí le pregunto ya directamente a ella, ¿quieres ver la causa de por qué te separaste, la causa de por qué pasó esto? Y ahí es la persona se hace cargo. Ya, eso es una técnica que uso para que la persona se haga cargo y se haga responsable también de la solución. Otras veces también hay personas que tienen mm, autismo, ahora que ya sabemos ya de la condición del espectro autista, que ni siquiera saben que son autistas. Yo me encargo de irle contando, mira, yo creo que tú tienes una cierta condición, por eso te pasa esto y esto y esto. Explico, informo, hago que esta información la persona se mire y le digo, y tu condición del espectro autista, que es muy funcional, eres muy inteligente, pero en tu cerebro no existe el otro. Entonces te es difícil empatizar y por eso eres como imprudente en las palabras y dices cosas inadecuadas. Entonces vamos a mirar que aparte de esta condición que viniste en este mundo, que es parte de tu destino, vamos a mirar de quién estás llevando esto, quién de tu sistema familiar lleva esto. Y ahí miramos y su padre aparece con esta condición, el abuelo, y ahí la Mm. persona puede ver y decir, le caen fichas, siempre caen fichas, y me dicen, ¿y qué hago yo con esto ahora? Aprender. Tienes esta Mm. condición, pero siendo autista, el no tener empatía suficiente para los demás, puedes aprender patrones de cómo ser buena persona con el otro. Y eso se aprende, y esa es tu tarea ahora. Pero Y han también, sido. Perdón. No, no, terminé de dale. desarrollar la idea. Ah, ya. No Y te, eso, y eso ayuda mucho a las personas porque en el fondo nuestra tarea como seres humanos es aceptarnos, primero nuestros destinos, segundo nuestras características y cada día ojalá profundizar más dentro de nosotros, ir más allá del ego y conectarnos con nuestra alma y en el alma está todas las semillas de lo que es un ser humano. Y eso es nuestra tarea, desarrollar esas semillas que tenemos en nuestra alma, la semilla de la compasión, la semilla de la paciencia, la semilla de la sutileza, la semilla de la generosidad, la semilla de la amorosidad. Tenemos puras semillas adentro y esa es nuestra gran tarea como ser humano. Nuestro ego está con trauma, sí, pero ahora hay que conectar este ego traumatizado con esta verdad profunda para que esta verdad profunda sea la que nos guíe y eduque nuestro ego y le diga al ego,
sí, viviste todo eso difícil para que aprendieras, pero mira, ahora tú puedes transformar esto. Esto que te pasó con mamá, con papá, fue duro, pero no lo repitamos. Conscientemente es la única forma de no repetirlo. Mm. Y así vamos desarrollando las semillas del alma. Vamos a hablar sobre una buena noticia para los que están escuchando, que es que va a haber un curso para poder aprender más sobre este tema de la neurociencia y las constelaciones. Cuéntanos más, Vilma, de qué se trata, porque entiendo que parte en marzo esta instancia. ¿Y qué te Sí. motivó a dar este paso? Porque me imagino que lo hace, te hizo sentido de lo delicado que es también una constelación y que este conocimiento puede ayudar a que esto se haga de la manera lo más plena posible. Mira, yo hace ya varios años, bueno, llevo casi 25 años como consteladora y llevo casi, wow, como casi 40 años de terapeuta clínica. Entonces, hay mucha conocimiento, información que me interesa delegar y legar. Y ya llevo varios años haciendo formación en constelaciones y trauma, presenciales, con un lado mío que es muy autoexigente, de querer así formar gente. Y he aprendido desde la sabiduría que se me ha ido regalando también, de que tal vez más que formar así gente grosa, y tal vez lo que me toca es, como tú bien dijiste, como informar, dar a conocer, eh, invitar a que la gente se conozca. Y una forma de conocerse es a través de este curso, en que yo explico, así como te expliqué ahora, y a todos los que van a ver este programa, de la manera más sencilla y más simple de cómo funciona tu sistema nervioso y de cómo este sistema nervioso está albergando el alma, y cómo el alma y este sistema nervioso conforman tu personalidad. Yo tengo una tarea como educativa, de educadora, ojalá para las futuras generaciones, y crear un aporte. Entonces, estoy construyendo, esto es una construcción nueva, de hacer 5 meses este curso para gente que quiera principalmente comprender cómo funciona el sistema nervioso y cómo se aplica en las constelaciones, y lograr que a la vez sea un curso muy práctico. Va a ser online, que también me estoy lanzando a esa forma, y probándome a mí misma. Es un curso online de 2 horas, una vez a la semana, y en que mi intención es generar curiosidad, generar autorregulación, conciencia y sobre todo motivación de seguir conociéndote a ti mismo. Voy a entregar bibliografía, pero también estoy clarita que las personas que se van a interesar van a ser neurodivergentes. ¿Quiénes son? Tal vez para otra entrevista que tengamos: las personas altamente sensibles, las personas con déficit atencional, las personas de la condición del espectro autista. Lo más probable es que estén interesadas en este curso. Y qué bueno, porque hay muchas personas con déficit atencional actualmente, y me interesa que se conozcan, que se dejen de recibir estigmatizaciones, porque la psiquiatría y la psicología está estigmatizando mucho lo que hablamos de los narcisos. Yo no creo en esas categorías hoy en día, no creo en la bipolaridad, yo creo en el trauma, creo en que hay un alma maravillosa, llena de amor, creo en que hay un destino, pero también creo que el gran diseñador nos generó un pedazo de libertad para construir nuevas neuronas y nuevas rutas cerebrales para ser mejores personas. Y eso es mi intención en el curso: lograr que en 5 meses tú digas, de verdad tengo nuevas neuronas en mi cerebro. Porque la otra verdad que yo descubrí es que el trauma te cronifica rutas cerebrales, y que ahí no hay nada que hacer. Pero lo que sí se puede hacer
es generar nuevas rutas cerebrales. Y eso es lo que yo hago en mis constelaciones. Al revelar la información inconsciente a través de las frases sanadoras en el presente, cuando esta bisnieta le dice a la abuela, abuela, esta es tu maleta de viaje, y la bisabuela dice, bisnieta, esto es mío, te quedas acá. Hay neuronas nuevas que se están construyendo y generando una ruta distinta de libertad. Y una constelación es eso, generar nuevas rutas de información en que el cerebro no sabe del pasado ni del futuro, todo es presente. Entonces, si a la bisnieta hoy día yo le digo, tú estás sana, tú puedes caminar con tus dos piernas, tienes mi fuerza porque yo soy tu bisabuela y te doy mi fuerza para ir adelante, esa bisnieta se la cree porque sus neuronas toman esa información y arman un tejido nuevo. Y eso se llama, en neurociencias, la capacidad que tenemos los seres humanos de autocurarnos. Y eso es una bendición entregada a los seres humanos. Bien. Tú por eso dices que la neuroplasticidad es la plenitud. Es el camino. Difícil, difícil. Ya yo hoy día hablaba con una amiga de más o menos de mi edad y yo le decía, Ceci, es difícil. O sea, yo que estoy comprendiendo, informada, me veo en mi rigidez, neuronas que se me rigidizan y las miro y les digo, ya no tengo nada que hacer con ustedes, pero vamos a leer este libro, voy a salir a correr, voy a viajar, voy a tomar este nuevo alimento, o sea, estoy constante a la tarea. Yo a la tarea me doy a la tarea todas las semanas tener conexiones sociales con personas que yo amo, tanto familiares como mis amigas, y me doy el tiempo consciente de estar en presencia con ellas desde el amor, porque es autocuración, es autocuración. Como me doy a la tarea, tardes enteras, en silencio, sin música, solo escuchándome, me voy tareando porque si me quedo fija, las neuronas fijas ganan. Se cronifica el sistema nervioso, con los años más. Ujú. Ya pues, Vilma, oye, bueno, hemos hablado en extenso. Creo que ha Sí, sido muy interesante para todas las personas que están escuchando, al menos para mí lo fue. De hecho, como que te escuchaba y me dediqué más a escuchar que a hacer preguntas, porque creo que estaba muy bien explicado todo el tema. Así que te quiero dar las gracias por tu tiempo. Yo sé que tú tienes una agenda bien intensa, pero también sé que te apasiona mucho este tema, que te levantas temprano en la mañana a correr, que das mensajes positivos por redes sociales y que tienes esa energía que ayuda a que la frecuencia cambie para mejor. Así que muchas exactamente. gracias Ojalá por muchos venir seres acá. humanos construyamos frecuencias positivas, como tu programa. Muchos seres humanos intencionemos cada vez más estar autorregulados en la paz, en la calma. Dejemos de ese lado negativo para entrar en el positivo y generar vibraciones y frecuencias de amor. Esa es nuestra Mm. tarea. Así que muchas gracias, te agradezco mucho, yo me apasiono como tú dices y podría hablar horas y horas y horas, pero Dios quiera que a quien le tenga que llegar esta información le sirva y le cuestione y le genere curiosidad. Y los que se interesen en el curso, es un curso que además intenté hacerlo lo más posible financieramente y que lo puedan pagar, para que lo hagan. Así Ujú. que los espero a todos los posibles alumnos y alumnas que quieran acompañar. Va a ser un viaje, eso seguro. Excelente, un apasionante viaje. Muchas gracias también a todos los que siguen este programa. Haga ejercicio, aliméntese bien, escucha su corazón, haga el Mm. curso de Vilma y siga Frecuencia de Cambio y comparta este programa para que la frecuencia mejore en todo nuestro entorno.